Entonces, con hematomas intracerebrales. Ya aprendimos a ver todo lo que es la clínica, tomografía, lo que son los accidentes isquémicos, ¿no es cierto?, cerebrales. Aprendimos a evaluar la tomografía, aprendimos a evaluar un trauma de cráneo. Una de las cosas que frecuentemente se presenta en la práctica diaria hospitalaria son los hematomas intracerebrales. Llamados hematomas intracerebrales espontáneos, pero no son espontáneos, siempre hay una causa. En este caso, la gran mayoría son por una hipertensión arterial mal controlada. Pacientes que no están medicados porque la presión no queda totalmente descontrolada. Entonces, también existen otras causas, no solamente la presión arterial. Entonces, si nosotros vemos el tema de los hematomas, tenemos que entender un poquito lo que es anatomía. Tenemos esto que es la arteria carótida interna, que se divide en 4 segmentos. Esta es la porción cervical, este es lo que está dentro, el peñasco, la porción petrosa. Esto es la presión cavernosa, que está en el seno cavernoso, y de acá para arriba es intracerebral llamado supraclinoideo. Esta es la arteria carótida, que se divide en la arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. ¿No es cierto? Entonces tenemos 4 segmentos: la porción cervical, petrosa, cavernosa y supraclinoideo. ¿Sí? Bien. Si nosotros vemos este preparado, vamos a ver que esta es la carótida supraclinoidea, es la clinoides supraclinoidea, que se divide en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Este es el nervio óptico de un lado, este es el otro, y se van juntando y forman lo que llamamos, ¿qué llamamos acá? ¿Qué se llama esta? El chiasma óptico, ¿no es cierto? El chiasma óptico. Obviamente, si vemos acá, estas son arterias perforantes que van a dar irrigación a diferentes estructuras del cerebro. Bien. Dijimos que la arteria cerebral media es la arteria que da irrigación gran parte del hemisferio cerebral, ¿no es cierto? Entonces, para entender el hematoma intracerebral, tenemos que entender que la arteria cerebral se divide en 4 segmentos desde la bifurcación. Una de ellas es el segmento esfenoidal, que está muy abajo acá. No lo vemos en este momento. Después tenemos esto que estamos viendo, que está separado, es la ínsula. La ínsula. Entonces tenemos la porción insular, el segmento insular, que es el M2. Después de esto, del segmento insular, pues la arteria hace un codo y empieza a subir hacia arriba. Ese segmento se llama el segmento opercular, el opérculo, segmento opercular. Y después tenemos todo lo que vemos en la superficie de la corteza, tenemos el segmento cortical, segmento cortical. Entonces tenemos 4 segmentos: M1, segmento esfenoidal, M2 insular, M3 opercular y M4 cortical. ¿Sí? Nuevamente vemos acá un preparado anatómico del segmento M1. Este es la carótida, arteria cerebral anterior con su segmento A1,
el segmento de la arteria cerebral media con su segmento M1, ¿no es cierto? M1. El segmento M1, ¿cómo se llama? ¿No es cierto? Pero ahí está. Entonces, fíjense ustedes, este es el segmento M1. Y obviamente acá tenemos nervio óptico y el quiasma. Y esto es el tracto olfatorio, que es anterior, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que acá tenemos al tercer par craneal, está muy pegadita a la arteria carótida interna, ¿no es cierto? Esta es la parte del lóbulo temporal, ¿no es cierto? Acá tenemos la bifurcación de la arteria cerebral media y estas arterias pequeñitas que vemos son las arterias perforantes, las dentículo estrianas son las que van a dar el sangrado de los hematomas intraparenquimatosos. Intraparenquimatosos, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Este es el segmento M2. Fíjense ustedes, después de hacer este codo, entra a la ínsula, ¿no? Toda la ínsula. Entonces, todo esto que vemos acá es el segmento M2, el segmento M2, ¿no es cierto? Posteriormente tenemos todo esto que va a dar el codo para subir, todo esto tenemos al segmento M3, ¿no es cierto? M3 es esto que estamos viendo acá, todo esto, ¿no es cierto? Todo eso es el segmento M3, llamado también segmento opercular, ¿no es cierto? Segmento opercular. Y tenemos al final, esto ya se cortó, parte de la corteza, para mostrar lo que es el segmento M2, M3 que está subiendo, y tenemos al segmento M4. Al fondo tenemos la ínsula. Al fondo tenemos la ínsula, ¿no es cierto? Bien. Entonces, esto es para mostrarles el segmento M2, M3 y M4, ¿no es cierto? Que va a dar visibilización, fíjense, a la gran parte de la superficie del cerebro, ¿no es cierto? Por eso que tenemos que saber, ¿no es cierto?, esta parte. Pero esto ya lo vimos, que se distribuye por segmentos la inclinación. La orbitofrontal, la prefrontal, la precentral, la central, parietal anterior, parietal posterior, el angular, temporal occipital, parietal posterior, y temporal posterior, temporal medio, temporal anterior y el temporopolar. La designación. Y tenemos esto. Cuando hablamos de hematomas intercerebrales, ¿qué es lo que hacemos? Vemos esto. Causas de diferente tipo. Puede ser hematomas cerebrales, los llamados espontáneos. Tenemos a lo que llamamos secundarios a hemorragia subaracnoidea, por sangrado de una arteria, ruptura de un aneurisma cerebral, sangrado de una malformación arteriovenosa, una angiopatía amiloide o simplemente un trauma. Fíjense acá, esto probablemente sea una angiopatía amiloide, esto hipertensivo, igual que este, ¿no es cierto? Una malformación arteriovenosa que sangró. Entonces, fíjense que las causas son diversas cuando hablamos de hematomas intracerebrales. Pero la gran mayoría son secundarios al mal manejo de la presión, llamados hipertensivos o hematomas espontáneos.
Ahora, fíjense ustedes, la incidencia va desde 15 casos más o menos por 100.000 habitantes por año. O sea, cada tanto de los pacientes que van con un déficit neurológico al hospital, o es isquémico o es hemorrágico. Por eso que en la emergencia lo que dijimos es que es importante hacer una tomografía, no nos interesa hacer una resonancia, porque en ese momento nos interesa saber qué. Pues un sangrado, ¿no es cierto? Pues un hematoma, pues algo isquémico para tomar en conducta. Ahora, si después de eso vemos que no hay nada, probablemente pensaremos en un paciente que tiene un accidente isquémico accidente isquémico cerebral que está en curso, o probablemente sea un tumor que no se marca en la tomografía. Entonces ahí se hará otros estudios después, pero en principio una tomografía no sirve para qué. Para ver esto. Tenemos un hematoma de cápsula, ¿no es cierto?, o ganglios basales. Y en general, fíjense ustedes, se presenta durante el día. La gran mayoría de los pacientes que tienen hematomas intracerebrales. A diferencia de los isquémicos, se presenta la gran mayoría durante la noche. ¿No es cierto? Durante la noche. Pues cuando un paciente está despierto almorzando y tiene un déficit, lo primero que tengo que pensar es que probablemente sea un hematoma intracerebral, no isquémico. Puede ser, pero por estadística me da que este paciente que tiene un déficit, ¿no es cierto?, me va a dar un hematoma intracerebral. Y generalmente se relaciona con el aumento de la presión arterial, ¿no es cierto?, y del flujo sanguíneo cerebral. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Edad. Se considera que por encima de los 55 años, en general, el porcentaje de sangrado duplica en una persona. ¿Hasta cuándo? Hasta los 80 años. Sexo es más frecuente en varones. Raza, el mayor porcentaje se presenta en la raza negra, los orientales, ¿no es cierto?, y la raza blanca. Antecedentes de accidentes isquémicos, accidentes cerebrovasculares, de cualquier tipo. Un paciente que tuvo un infarto isquémico puede, el siguiente episodio, sangrar. ¿Por qué? Porque en general, cuando tienen un accidente cerebrovascular de causa isquémica, la tendencia actual es anticoagular. Si no los anticoagulan, por lo menos los dan, ¿no es cierto?, el tratamiento de antiagregación. Entonces ya alteran. ¿Qué es lo que alteran? La cascada de la coagulación. Hematología ya llevaron, ¿no es cierto? No, ustedes no llevan nada. Cada que preguntes el próximo, yo no sé. Entonces, fíjense ustedes que cuando alteran eso, si eleva la presión, ¿no es cierto?, fácilmente puede sangrar y no hay nada que coagule, que haga un tapón. Entonces, el riesgo es alto. Y fíjense ustedes, el riesgo 23 veces. Entonces, es altísimo. Nosotros vemos la tomografía esta, fíjense, un sangrado acá. Ventricular, si quieren, se metió al ventrículo y fíjense todo esto. Sangre en todos los ventrículos y no tiene surcos en la convexidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que el paciente tiene signos de hipertensión intracraniana.
está elevada a la PIB. ¿Cuánto es el valor de la PIB? Dijimos, promedio, digamos, de 10, tolerable hasta 15, ¿no es cierto? Bien. Otros factores de riesgo, en general para los jóvenes, consumo de alcohol. Aprueban neurología, festejan 2 semanas. Tienen novio, festejan 3 semanas. Se enojaron con el novio, festejan 1 mes. No sé si festejan o se deprimen, pero el consumo de alcohol en los jóvenes es alto. Es alto, aunque uno diga que no. El tabaquismo, gracias a Dios, en este medio, en Bolivia, el consumo no es tanto, pero uno va afuera, no sé, a otros países, el consumo es elevado, el consumo de cigarrillo. Entonces, son los factores que influyen bastante en el manejo de la presión, ¿cierto? Al principio, con el consumo de tabaco, los primeros años uno no siente. El problema es después. Porque el consumo de tabaco, ¿qué es lo que provoca a la larga? ¿Qué provoca? ¿Le llevaron un neumo? Sí, entonces, ¿qué es lo que provoca? Tromboembolismo. ¿Ah? Tromboembolismo. En el pulmón. ¿Qué es lo que provoca en el pulmón? Los enfisemas, ¿no es cierto? Pues fíjense ustedes, provocan enfisemas, disminuye la capacidad de ventilación, provocan, hacen más esfuerzo, por eso trabaja más, entonces es toda una complicación cuando un paciente consume, ¿no es cierto?, tabaco por muchos años. Drogas. De acá seguro un 50% por lo menos probó una vez, aunque digan que no. Por curiosidad, por amistad, por no sé qué, porque le gusta, etcétera, etcétera, o simplemente porque el amigo le dio y el otro no se dio cuenta, no sé. O simplemente por gusto, por placer. ¿Y qué es lo que provoca? Fundamentalmente esto, las drogas, en general todas, pero más la cocaína, ¿qué es lo que provoca? Toxicología de elevado. ¿O no? No. ¿Tiene usted toxicología? No, es un problema. Sí, tendría que tener, ¿no?, una materia de toxicología, ya lo sabía. Justamente para saber todas estas cosas. ¿Qué es lo que provoca la cocaína? Provoca una vasculitis. Una vasculitis. Si encima fuma, consumo de alcohol, alteración de la coagulación, más la vasculitis y le sube la presión, seguramente sangrará el cerebro. Pues fíjense ustedes que todo esto afecta. Y pacientes con disfunción hepática por diferentes causas, un cáncer hepático, una cirrosis hepática, todo esto, ¿qué es lo que va a provocar? Una alteración en la cascada de coagulación y en general, ¿qué es lo que provoca un paciente que tiene un problema hepático? Una hipertensión gastro y elevado. Bueno, ¿qué es lo que provoca? Una hipertensión portal, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que el paciente, cuando ya empieza a descompensarse y todo eso, a la larga terminan haciendo una ¿qué? A nivel cerebral. ¿Una qué? Una encefalopatía hepática. Encefalopatía hepática. Entonces, fíjense ustedes que todo esto afecta, fíjense, uno que consume drogas, consume
consumir alcohol, las carnes rojas en exceso, los famosos los choripanes, las tortillas, todos los embutidos tienen gran porcentaje ¿de qué? Comen y no saben lo que comen. Tienen que saber qué es lo que tienen. Dos cosas importantes. ¿Qué es lo que tienen? Grasa y sal. Creo que cuando comen salado, ¿eso qué se hace? Aumenta la presión arterial. ¿No es cierto? Bien. Bueno, ya hablamos de las causas, hablamos de los porcentajes, ahora nos interesa saber esto. Ubicación de los hematomas. ¿Dónde están ubicados fundamentalmente? Fíjense ustedes que el mayor porcentaje, ¿dónde está? En ganglios de la base. 50%. ¿Qué es lo que afecta? ¿No es cierto? La cápsula interna, globus pálido, ¿no es cierto? El cutáneo. 15% el tálamo. Después viene la protuberancia, porcentaje. Algunos dicen primero el cerebelo, al revés este porcentaje. Algunos lo equiparan más o menos entre cerebelo y protuberancia. Pero más, en la experiencia personal, más se ve en cerebelo que en protuberancia. Tenemos otro porcentaje bastante elevado en lo que es la sustancia blanca. Y hablamos del tronco cerebral, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, porcentaje bastante bajo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes. Cuando hablamos de hematomas intracerebrales, estamos hablando de hematomas a nivel de los ganglios de la base, al núcleo lenticular, cápsula interna. Después el porcentaje viene ¿qué? Los hematomas del tálamo, después viene el cerebelo, después viene la protuberancia, ¿no es cierto? Y sustancia blanca, que es esto. Bien. Los hematomas globales es otra de las causas que se presentan a veces por sangrados en general, pues están muy pegaditos a la corteza, por eso son lobales, y pueden presentarse a nivel frontal, parietal, temporal, occipital. Por eso se llama lobar, lóbulos. ¿No es cierto? Y estos tienen en general alguna causa, malformación arteriovenosa, ¿no es cierto? A veces angiopatía amiloide, y todos estos, la gran mayoría son no traumáticos. Y cuando hablamos de hematomas lobales, tienen, digamos, comparando con los hematomas profundos que son los lenticulares y los del tálamo, tienen mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque estos están afectando la corteza y una área de la corteza, mientras que cuando hablamos de los ganglios de la base, los hematomas lenticulares y del tálamo, afectan fundamentalmente todo lo que es la vía piramidal, cápsula externa. Entonces, cuando el paciente tiene hematomas profundos, en general tiene una hemiplegia, que a veces afasia, que eso, operados o sin operar, no lo van a recuperar. Pero en los globales, que son corticales, la gran mayoría son corticales,
a veces las estructuras son desplazadas por el hematoma. Están con una hemiplejía, si quieren, ¿no es cierto? Si no está dañada la cápsula interna, el tálamo, pero tienen el déficit, una vez evacuado el hematoma, el paciente tiene la posibilidad de recuperar el déficit. ¿Cuánto va a recuperar? No lo sabemos. Puede recuperar un 90%, 80%, el 100%, 70%, pero recupera. Mientras que los hematomas profundos, operados y sin operar, no se recuperan. En general. ¿No es cierto? Bien. Si nosotros vemos esta imagen, es un hematoma lobar. Entonces, si se opera, queda así, fíjense cómo el cerebro va mejorando. ¿Y cuál es la causa en general cuando pasa esto? Es una miopatía amiloide. O a veces infartos isquémicos que se transforman en hemorrágico. ¿Por qué? Hacen el tratamiento de revascularización y al revascularizar hacen sangrar. Entonces, algo isquémico se convierte en hemorrágico. Y otra de las cosas que vamos a ver es esto. Las metástasis tumorales muchas veces se presentan con sangrado. Algunas metástasis se presentan con sangrado. Y obviamente, si es cortical, en una persona joven como ustedes y tienen este hematoma, yo lo primero que tengo que pensar que es una malformación arteriovenosa, una malformación arteriovenosa. Y obviamente, si es basal o frontal, ¿no es cierto? Muchas veces por la presión de la estructura de un aneurisma cerebral pueden provocar hematomas intracerebrales. Y obviamente siempre están las famosas, ¿no es cierto?, llamadas idiopáticas, de causa desconocida. Pero ya se nos digo siempre que siempre hay alguna causa, porque si no, no se rompe. El tema es que cuando se estudia no se encuentra la causa en ese momento, se sigue estudiando. Y a veces, estudiando, encontramos la causa en algún momento. Pero en ese momento, no encontramos ninguna causa y lo catalogamos como idiopático. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de cápsulas, fíjense ustedes la diferencia de la anterior imagen. Estas son profundas. A veces